Hermanos, bienvenidos a su programa En el nombre del Padre. Qué bueno es que nos sintonice, que se conecte con nosotros. Momento para reflexionar e interiorizar un poco. Quiero compartir con ustedes un texto, un pasaje del Evangelio para que nos motive, para que nos anime en nuestra vida de fe, en ese caminar de discípulos y misioneros, en esa conversión desde lo más profundo de nuestro corazón para llegar a la santidad. Tomemos un texto de Marcos en el capítulo 3, donde nos dice: subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos claramente con un texto vocacional. Jesús sube a la montaña y llama a los que Él quiere, y se fueron con Él. Qué bueno es que en nuestra vida familiar, que en nuestra vida personal, en nuestra espiritualidad cristiana, en nuestra vida de fe, hagamos oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Necesitamos hombres y mujeres que den la vida por el Evangelio, que opten por esta opción de vida del ministerio sacerdotal y de la vida religiosa. Es nuestro deber como cristianos orar por las vocaciones. Y qué bueno que lo hagamos, que vengamos y coloquemos en presencia del Señor a las vocaciones. Como cristianos también estamos llamados a vivir la vocación en familia, a pedir también por la vocación a la vida matrimonial. Y como a estos discípulos que llama Jesús, Él también nos llama. Él también nos invita a subir a la montaña a orar. Él también nos invita a estar con Él. Necesitamos ser cristianos auténticos y necesitamos responder al llamado. Si hay un llamado del Señor, también tiene que haber una respuesta por parte nuestra. Es una respuesta coherente, es una respuesta salida desde el corazón, es una respuesta salida desde nuestra existencia y desde nuestro ser. Es una respuesta que tenemos que darle al Señor para hacer el bien y para buscar la santidad de nuestra vida. No nos cansemos de responderle al Señor y no nos cansemos sin duda de orar por las vocaciones. Así sea. Siempre escuchamos esa expresión, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros como seres humanos? ¿Cuál es el designio de Dios para con nosotros como criaturas? Siempre estamos pensando que Él nos exige hacer esto, dejar de hacer aquello, y ciframos todo esto en exigencias. Y entonces tengo que colocarme un fuerte peso al hombro para poder seguir a Dios. Pero el real designio de Dios para nosotros es muy sencillo. Él nos ha creado por amor, a cada uno de nosotros, al punto de que cada uno de nosotros es diferente, piensa diferente, actúa diferente y toma decisiones de una manera muy diversa, porque Dios en su creatividad, en su amor, nos ha hecho diferentes y quiere que nosotros alcancemos esa verdad que nos comunica con Él. Que seamos capaces de abrir nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu a ese encuentro con Dios, ya que la voluntad de Dios, como decía hace un segundo, es muy sencilla y es que nosotros seamos felices. Así, esa es la voluntad de Dios, que seamos felices. Sin embargo, nosotros pensamos que la felicidad está solamente enmarcada en el deseo y entonces
tratamos de suplir todos los deseos, en el placer, y entonces tratamos de experimentar todos los placeres. Y así vamos perdiendo nuestra vida en cosas que nos entretienen por un momento, pero que nunca nos dejan el corazón lleno, que nunca nos dan plenitud. Al contrario, muchas veces nos esclavizan o nos dejan el corazón completamente vacío y solitario. Por eso nosotros hemos sido creados con un corazón que anhela la vida eterna, un espíritu anhelante de eternidad. Somos hechos para Dios, como diría San Agustín: nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Por eso nosotros, hechos para Dios, tenemos entonces sembrado en nuestro corazón ese anhelo de Dios, esa sed de infinito, que hay que tratar de saciarla directamente en la fuente, directamente en Dios. Nosotros hemos sido hechos de una manera especial, con una inteligencia tal que nos capacita para conocer dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos, para reconocernos creados. Y por eso el Señor ha querido que nosotros, en esta misma inteligencia, mirando las criaturas, seamos capaces de asombrarnos, no solamente con las criaturas, lo hermoso de la creación, sino con lo maravilloso del Creador. Por eso, así no viviéramos una fe revelada, tendríamos la capacidad de confiar en un Dios que se nos muestra grande a través de sus obras, a través de su creación, una creación tan perfecta que sigue continuándose en la misma ley natural. Por eso nosotros siempre estamos en ese anhelo de Dios. Se van a dar cuenta de que en la medida que nosotros entregamos más nuestra vida a Dios, Dios nos va llenando. Dios va colmando nuestro espíritu de plenitud, de sabiduría, de bondad, y nos damos cuenta entonces que en este mundo alcanzamos a saciar esa sed que tiene nuestro espíritu. Alcanzamos a darnos cuenta de que somos más grandes de lo que el mismo mundo nos quiere hacer parecer. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy les voy a hablar de una santa que no es tan conocida, pero que tiene muchas virtudes en las que podemos aprender, y su nombre es Santa Ana Isabel Bailler Setón. Es un nombre un poco largo, pero vamos a entender el porqué. Santa Isabel es también conocida como la santa de las viudas, o también las santas de las profesoras católicas. De todos los proyectos católicos a la enseñanza de los niños, es esta santa a quien le podemos acudir. Entonces, Santa Isabel es hija de un padre que es médico, y que aunque ella fue quizás una de sus hijas porque tuvieron 9 hijos, Santa Isabel, a pesar de que su papá se dedicaba a esta profesión, hubo un tiempo en que se dedicaba más a su carrera que incluso a sus hijas. Entonces es por esto que Santa Isabel, más adelante en su adolescencia, empieza a sufrir de depresión y empieza a sentirse sola, incluso a tener intentos de suicidio. Entonces Santa Isabel va al médico y le mandan medicamentos para esta enfermedad, y esta enfermedad lo que hace es que, pues se cura también por sus medicamentos, pero a pesar de su enfermedad, esto también le ayuda a acercarse más hacia la meditación, porque ella como tal no tenía como esas enseñanzas de la educación católica. Entonces desde ahí empieza como esa inclinación hacia la meditación. Más adelante, cuando Santa Isabel tenía 20 años, se casa con un señor llamado William y tienen 5 hijos. Entonces con este esposo empieza pues su vida matrimonial. Se comenta que fue un matrimonio muy feliz, pero más adelante, cuando Santa Isabel tiene su tercer hijo, tiene unas complicaciones muy grandes en su parto, tanto así que cuando el bebé nace le tuvieron que dar reanimación, y ella pierde la vista por un tiempo.
más adelante se recupera y su esposo, a pesar de su estrés, porque comienza en una crisis económica muy dura, él comienza a sufrir de tuberculosis. Entonces ella y su esposo viajan hacia Francia, donde hay un clima quizás mucho más fresco para su salud, pero al llegar allá se dan cuenta de que deben de entrar a cuarentena. ¿Por qué? Porque en su país, en Nueva York, había mucho la fiebre amarilla. Entonces cuando llegaron a Francia les dijeron que debían cuarentenarse y también debían esperar un tiempo para poder salir pues ya a las calles y a sus médicos. Entonces ellos empiezan ese tiempo y más adelante, cuando 2 semanas después sale de este encierro, el señor muere. Entonces ella queda viuda muy joven, a los 29 años, y por eso pues ya empieza un camino muy difícil. Es allá donde Francia se encuentra con una familia que los acoge por un tiempo y allá empieza a formarse más sobre la fe católica y sobre todo la religiosidad, y también a tener un amor muy grande por la Eucaristía y la Virgen María. Más adelante ella vuelve a Estados Unidos, pero pues como tiene sus hijos tan pequeños, empieza a sentirse muy sola y empieza de un lugar a otro, de una casa a otra, con sus pequeños. Santa Isabel, al regresar a Estados Unidos y al tener ya esta conversión con el Señor, tuvo muchas contrariedades con su familia por el simple hecho de acercarse al Señor y a la Iglesia Católica. Entonces ella se da cuenta de que tiene un don muy grande por la educación y también pues empieza como este camino a buscar y a encontrar educación para enseñar a los niños, pero en todas partes le cierran las puertas. Entonces más adelante un sacerdote de Francia se da cuenta de todo lo que ha pasado y la llama para que inicien un proyecto de enseñanzas hacia los niños católicos. Es ahí donde empieza a enseñar y también empieza la llaman a que funden una comunidad llamada Hermanas de la Caridad San José. Entonces empiezan esta fundación no solo para las personas que quisieran ir a aprender a hilar y a aprender nuevas cosas, sino hacia los niños para enseñarles muchas cosas acerca de la fe. Entonces que hoy Santa Isabel ruegue por cada uno de nosotros y podamos aprender de ella. Muchas gracias. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Domenica. El Evangelio de la liturgia de este domingo nos habla de un punto de inflexión. Dice así: cuando se acercaban los días en que iba a ser elevado a lo alto, Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. Así comienza el gran viaje hacia la ciudad santa, que requiere una especial decisión porque es el último. Los discípulos, llenos de un entusiasmo todavía demasiado mundano, sueñan que el Maestro está en camino hacia el triunfo. Jesús, en cambio, sabe que en Jerusalén le esperan el rechazo y la muerte. Sabe que tendrá que sufrir mucho y esto requiere una decisión firme. Así Jesús va muy decidido hacia Jerusalén. Es la misma decisión que debemos tomar nosotros si queremos ser discípulos de Jesús. ¿En qué consiste esta decisión? Porque debemos ser verdaderamente discípulos del Señor, con verdadera decisión. No, como decía una anciana que conocí, cristianos al agua de rosas, no, decididos. Y para comprender esto nos ayuda el episodio que el evangelista Lucas relata inmediatamente después. Iban de camino. Una aldea de samaritanos, al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, una ciudad contraria, no los acoge. Los apóstoles Santiago y Juan, indignados, sugieren a Jesús que castigue a esa gente haciendo
bajar fuego del cielo. Jesús no solo no acepta la propuesta, sino que reprende a los dos hermanos. Quieren involucrarlo en su deseo de venganza y él no está de acuerdo. El fuego que él vino a traer a la tierra es el amor misericordioso del Padre. Para hacer crecer este amor se necesita paciencia, se necesita constancia, se necesita un espíritu penitencial. Santiago y Juan, en cambio, se dejan vencer por la ira. Y esto también nos sucede a nosotros cuando, aunque hagamos el bien, quizá con sacrificio, en lugar de acogida encontramos una puerta cerrada. Entonces surge la rabia. Incluso intentamos involucrar a Dios mismo, amenazando con castigos celestiales. Jesús, en cambio, recorre otro camino, no el de la ira, el de la firmeza, que lejos de traducirse en dureza implica calma, paciencia, generosidad, sin por ello aflojar lo más mínimo y queriendo siempre hacer el bien. Esta forma de ser no denota debilidad, sino al contrario, una gran fuerza interior. Dejarse vencer por la ira en la adversidad es fácil, es instintivo. Lo difícil, en cambio, es dominarse, haciendo como Jesús, que dice el Evangelio, se puso en camino hacia otra aldea. Esto significa que cuando encontramos cerrazones, debemos recurrir a hacer el bien en otro lugar, sin recriminaciones. Así Jesús nos ayuda a ser personas serenas, contentas con el bien que hemos hecho y sin buscar la aprobación humana. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos nosotros? Ante los desacuerdos, las incomprensiones. Nos dirigimos al Señor, le pedimos su constancia para hacer el bien, o buscamos la confirmación en los aplausos y acabamos amargados y resentidos cuando no los escuchamos. Muchas veces, conscientes o sin conciencia, buscamos los aplausos, la aprobación de los demás. Y nosotros hacemos las cosas por los aplausos, no. Debemos hacer el bien por el servicio y no buscar los aplausos. A veces pensamos que nuestro fervor se debe a un sentimiento de rectitud por una buena causa, pero en realidad la mayoría de las veces no es más que orgullo combinado con debilidad, susceptibilidad e impaciencia. Pidamos entonces a Jesús la fuerza de ser como Él, de seguirlo con firmeza por este camino de servicio. No ser vengativos e intolerantes cuando se surgen dificultades, cuando nos gastamos para el bien y los demás no lo entienden. No. Silencio y adelante. Que la Virgen María nos ayude a hacer nuestra la firme decisión de Jesús de permanecer en el amor hasta el final. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et bellum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus,
per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.